Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y seguimos trayendo teoría al canal. Habíamos traído un vídeo anterior sobre la apertura Ruy López o Española, muy interesante, en el que tratábamos puntos generales de esta apertura y también las principales variantes. Por lo tanto, muy interesante de ver ese vídeo, lo tenéis aquí arriba en una reseña, y también en esa lista de reproducción voy a poner, y ya de hecho están, todas las partidas que comienzan con esta apertura Ruy López o Española. Por lo tanto, si tenéis algún interés en seguir no solamente con estos vídeos más teóricos, pues podéis ver cómo juegan pues los grandes maestros a nivel élite pues estas variantes y estas aperturas. Por lo tanto, es muy interesante. También lo pondré en la descripción este vídeo general que os comento que hice hace un par de días, y en esta ocasión nos concentramos en la defensa berlinesa. Por comentar muy brevemente sobre la historia de esta defensa berlinesa, surge en el siglo XIX, ya que unos jugadores de Berlín pues empezaron a estudiar duramente la teoría o avanzar o hacer progreso sobre esta defensa, y de ahí viene el nombre. En inglés es The Berlin Defense y en español pues defensa berlinesa. Y por otro lado, también comentar que en el año 2000 de alguna manera se puso de moda en la élite cuando Kramnik llegó a hacer tablas hasta en 4 partidas que la utilizó contra Garry Kasparov por ese campeonato del mundo de la asociación de la PCA, y que finalmente acabó llevándose Kramnik. Por lo tanto, ganar a Kasparov en el año 2000 utilizando esta defensa de alguna manera se puso muy de moda, y de alguna manera se remató poniéndose más de moda todavía, si cabe, con ese campeonato del mundo que sucedió en el año 2013, Magnus Carlsen contra Anand. Carlsen estaba como aspirante al título, lo defendía Anand, y también se jugó en 4 o 5 partidas. Por lo tanto, de ahí tomó bastante relevancia, y de hecho pues es la que se suele jugar tras esta apertura española o Ruy López. Aquí la tenemos planteada. Vamos a comenzar, no obstante, desde el principio, en el que las blancas juegan este E4, se responde con un E5. Ambos peones controlan casillas centrales, y el negro evita que se juegue, al menos de momento, este D4 con este peón E5. Por lo tanto, las blancas responden con este caballo F3, atacando al peón, también teniendo cierto control sobre la casilla de D4, y caballo C6 para defender el peón y también controlar 2 veces dicha casilla. La línea continúa con alfil B5, entrando en la apertura española o Ruy López, y aquí hay varias líneas. Se puede jugar una 6, en el que las blancas, si capturan, entramos en la variante del cambio, que lo veremos en un vídeo separado, y en caso de retirarse tras este A6 y no jugar este alfil por C6 y retirarse con el alfil A4, pues entramos en varias variantes y líneas cerradas o abiertas que también pues veremos separadamente, como puede ser el ataque Marsal, la defensa o la variante Breyer, también la Chigorin y alguna más. En esta ocasión las negras no deciden jugar este A6, juegan directamente este caballo F6, entrando así en la defensa berlinesa, y el motivo de este movimiento es para atacar directamente este punto de E4, que además está sin defender. Por lo tanto, las blancas, y a partir de aquí vamos a seguir 2 líneas. Una que es el enroque en corto, permitiendo esta captura, y otra que es jugar por parte de las blancas este D3 y lógicamente no permitiendo pues dicha captura. En caso de que las blancas se enroquen, pues las líneas nos llevan a partidas que pueden terminar muy rápidamente, y en el que a veces en la élite lo hemos visto, y se juegan este tipo de variantes para hacer tablas muy rápidamente. Por algún motivo ambos jugadores con medio punto les vale, si están en algún torneo que estamos viendo últimamente, por ejemplo online, en el que primero hay unos días de clasificación para entrar en unos cuartos de final, pues si ambos necesitan medio punto o les va bien, pues hacen este tipo de líneas y hacen tablas muy rápidamente. Por lo tanto, para las negras quizás a día de hoy es una de las defensas también comentar contra la apertura española o Ruy López, pues más efectivas, no solamente para hacer tablas, sino para llegar también a ganar alguna partida. Y de hecho, después de estas líneas teóricas vamos a ver una partida muy instructiva por parte de Aronian, con piezas blancas, piezas negras
Radjabov, que además estaban jugando la final del torneo Earthings Masters en estas navidades pasadas. Por lo tanto, es muy interesante. Por lo tanto, tras este caballo F6, las blancas se enrocan y tras este enroque lo común es capturar en E4. Tras esta captura, las blancas pueden atacar al caballo sacando su torre en E1, también jugar un D3, aunque es algo más tibio, y aquí las blancas, ya que permiten una captura de un peón, de alguna manera tienen que jugar más agresivo y más directo. Manteniendo esa iniciativa o ese desarrollo que están consiguiendo, por ejemplo, con este enroque, que ya tienen a su rey en seguridad, y las negras de momento tienen a su rey en el centro. Por lo tanto, juegan este D4. No se debe capturar este peón, ya que si no se abriría la línea y entonces este torre E1 cobraría muchísima fuerza y ya de momento el caballo negro estaría clavado. Por lo tanto, la línea principal es llevar el caballo a D6, se está atacando el alfil de B5 además, y aquí se suele capturar en C6. Si aquí las blancas retiran el alfil para no ser capturado, de alguna manera pierden un tiempo y las negras aprovechan para capturar un segundo peón. Serían 2 peones de ventaja de momento, y aquí, aunque las blancas puedan jugar un torre E1 dando un jaque, pues simplemente te puedes defender con el alfil en E7. La partida continuaría, no estaría perdida ni muchísimo menos para las blancas. Este peón quizás puede ser fácil de recuperar, ya que hay 2 piezas atacándolo, pero ya las negras en esta posición pues tienen cierta ventaja. Por lo tanto, tras este caballo D6 que vemos, se suele capturar alfil por C6. Es posible capturar, como veremos más detenidamente cuando os traiga el vídeo de la variante del cambio, con este peón de B, pero realmente se genera un peón aislado, que además es lateral en la columna A, y es más aconsejable capturar con el peón de D. D por C6, la línea continúa con D por E5, se ataca al caballo. Aquí las blancas acaban de recuperar el peón perdido, y tras caballo F5, pues aquí las blancas aprovechan a cambiar damas. Como vemos, ya no hay damas en el tablero. Ahora las blancas están interesadas incluso en seguir cambiando o intentar cambiar piezas, ya que les favorece este 4 contra 3 de peones que tienen en el flanco de rey. Al no estar estos peones doblados, como ocurre en el flanco de dama para las negras, mover estos peones es más difícil. Para las blancas, como vamos a ver en esta línea y también en la partida que os traigo, mover y adelantar estos peones para generar pues un peón pasado o un ataque rápido, pues es mucho mejor con esta disposición que tienen dichos peones. Se ha de destacar que este peón no está en la mejor posición, ya que sería mejor tener el peón un pelín más retrasado en E3 o en E4. Por otro lado, las negras tampoco pueden enrocar a su rey, lo cual es un hándicap. Tienen pareja de alfiles, y por otro lado las blancas tienen a su rey perfectamente enrocado, y la idea, además de lanzar estos peones, pues es desarrollar rápidamente las piezas en el flanco de dama para iniciar o continuar con el ataque. Por lo tanto, tras estos movimientos vamos a dividir estos movimientos vamos a hacer 3 líneas a través de esta posición. La primera sería un torre de 1 con jaque. Aunque esta posición no es la más jugada por parte de las con este torre de 1 jaque, no es de lo más jugado en la élite, y ahora veremos por qué. Es verdad que tras este torre de 1 jaque las blancas están ganando un tiempo, el rey se tiene que mover, se puede cubrir con alguna pieza, pero lo más aconsejable o en la línea principal es mover al rey y quitarse o entrar en algún tipo de clavada, ¿no? Por lo tanto, el rey mejor llevarlo a E8, ya que en E7, en esta casilla, evita que el alfil de casillas negras no se puede desarrollar. No obstante, aunque ha ganado este tiempo, como vamos a ver en la línea, de alguna manera vuelven a perderlo. La línea continúa con caballo C3, jugada de desarrollo, caballo E7, ya que aquí las negras tampoco este caballo en F5 está en la mejor de las casillas, y la idea es llevarlo a G6 para tocar el peón de E5. Las blancas, mientras tanto, juegan este H3, no ya para controlar esta casilla de G4 y evitar que este alfil pues pueda clavar al caballo de F3, sino también para permitir este G4 y, como comentábamos, pues
atacar rápidamente a las negras, ¿no?, en el flanco de rey. De hecho, si quitamos todas las piezas del tablero, incluidos los reyes, y dejamos solo peones, las blancas ganarían la partida fácilmente, ¿no?, por este 4 contra 3 que tienen el flanco de rey y que es muy fácil de mover, ¿no?, de avanzar. Por lo tanto, las negras mientras tanto juegan este caballo G6, ya están tocando el peón de E5 y tras B3 para fianchetar el alfil y desarrollarlo, se jugaría alfil E7. Vendría este alfil B2 y tras jugarse, por ejemplo, un alfil E6 por parte de las negras, el problema de alguna manera aquí para las blancas en esta línea es que esta torre que se ha desarrollado ahora está en la columna D. Para activar esta torre de A1, pues realmente tienes que retirar primero esta torre que está en esta casilla, volver a traerla a E1 para después jugar un torre de 1 y tener ambas torres en las columnas abiertas o semiabiertas. Por lo tanto, de alguna manera que en esta línea esta torre pues o este jaque no se haga principalmente por este motivo y sobre todo en la élite. Ya hemos visto en torno a 14 jugadas de cada línea, vamos a ver, y la idea pues es tener estas ideas que hemos ido comentando con los peones, con el movimiento de piezas, y con esta segunda y tercera línea pues lo ampliaremos. Tampoco yo pretendo, al menos yo, aprenderme de memoria todas las líneas, ojalá pudiese, pero sí tener los conceptos claros, y tras ver estas líneas junto con la partida que traigo, yo creo que nos va a quedar a todos pues bastante bien. Por lo tanto, esta es una de ellas con este torre D1. Otra posibilidad, como decíamos, para las para seguir con esta línea en la partida, veíamos este torre D1 con jaque, es jugar este H3 directamente, como vemos en la posición. Tras este H3, la línea puede seguir, aunque este rey es verdad que no está atacado, es mejor llevarle a E8 tarde o temprano, y siguiendo la línea que vamos a ver es este torre A D1, como va a venir a controlar esta columna. Por lo tanto, antes o después habría que quitarlo. Por lo tanto, la línea suele ser jugando este rey E8 y posteriormente se juega caballo C3 tras H5 por parte de las negras. Esta puede ser otra idea para tener control sobre este punto de G4 y de alguna manera evitar que se suceda este G4. No obstante, se puede jugar por parte de las negras este alfil F4, tampoco se fiancheta como veíamos en la línea anterior, y es verdad que este alfil de alguna manera se desarrolla una casilla que no tiene mucho futuro en la diagonal, o que de momento está taponado por este peón de E5, pero como vamos a ver en la partida también se desarrolla esta casilla y posteriormente puede tener unas ideas muy buenas tras E6. Por lo tanto, la línea suele seguir con estas jugadas: alfil E7, jugada de desarrollo, y tras traer la primera torre ahora sí directamente a D1, las negras pueden jugar este alfil E6. Por la parte de las blancas juegan este caballo G5 y lo mismo que veíamos este H5, que servía para tener cierto control o de alguna manera intentar frenar este 4 contra 3 o este movimiento de G4, también sirve para una segunda idea o motivo, y es jugar este torre H6 y así defender esta alfil de E6 que puede ser objeto de ataque por parte del caballo en G5. Por lo tanto, para concluir con esta línea, las blancas pueden hacer un torre F1 desarrollando pieza, y por parte de las negras jugar un torre G6 también, o bien llevar esta torre a una columna abierta y pelear por ella. Por lo tanto, esta es una segunda línea, y tras ver estas, vamos a entrar ahora, estábamos en esta posición en la que las negras han capturado la dama en D8, y tras esta posición no se juega este torre D1 que hemos visto, tampoco este H3, sino un caballo C3 directamente. Esta línea transpone a la línea anterior, de alguna manera son similares, jugadas de diferente manera. Se juega primero con caballo C3, aunque la vamos a variar también en un momento determinado para ver otras posibilidades, ¿no? Caballo C3, nuevamente lo más recomendable es quitar el rey a E8 en este caso, y tras H3 se juega H5. Como veis, se va transponiendo a la línea anterior, alfil F4, alfil
E7 y tras torre A D1 se trae se desarrolla el alfil de casillas blancas a E6, caballo G5 metiendo presión, torre H6 y aquí en vez de llevar, o una posibilidad sería traer la torre de F a E1 y la torre a D8, la línea puede seguir con caballo por E6, torre por E6 y posteriormente lanzar este G4. H por G4, H por y este caballo viene a H4 y es típico en estas líneas que llegue hasta a esta posición, ¿no? De alguna manera está bastante activo, también tiene posibilidad de saltos en alguna casilla, si no ahora más adelante, y con esta línea pues cerraríamos estas variantes que hemos visto con con esta posición que hemos llegado detrás, rey por D8, realizar, o bien vamos a repasarlo, torre D1 con jaque, este H3 o este caballo C3. No obstante, comentábamos también al principio que se podría enrocar, era una de las líneas principales, hemos visto estas tres sublíneas, y también las blancas pueden jugar un D3. Precisamente este D3 evita caballo por E4 y la línea puede seguir con un alfil C5. Como vemos, las negras se dejan un peón, ya que este peón está defendido por el caballo en C6, por lo tanto las blancas podrían capturar primero en C6, D por C6 y ahora queda un peón gratis. No obstante, hay que tener mucho cuidado, ya que la partida prácticamente está perdida para las blancas con este dama D4. Además de amenazar mate en F2, también se está tocando este caballo de E5. Por lo tanto, aquí las negras tendrían ventaja decisiva para ganar la partida. Hay que tener cuidado con esta posición, por lo tanto, o evitarla tras este alfil C5, no capturar este peón tras alfil por C6. No obstante, tras esta posición lo más jugado es este C3 y este C3 sirve para dos cosas: para lanzar este D4, además de controlar el centro, toca este alfil de C5 y en caso de que las negras intenten capturar con el peón de E por D4 se puede recapturar con el peón de C3, por lo tanto se quedarían dos peones bastante potentes en el centro. Y también este C3 sirve para liberar esta casilla de C2 para el alfil, como vamos a ver a continuación. La línea continuaría con enroque por parte de ambos jugadores y tras estos enroques ahora sí hay que defender este peón de D5, ya que esta dama, si viene, bueno, primero que no puede venir, como vemos, a esta casilla de D4, pero lo más importante es que ya está muy seguro el rey en el flanco de rey, ¿no? Por lo tanto, hay que defender con D6 este punto de D5. Las blancas suelen jugar caballo B, D2 y tras A6 para expulsar al alfil, este se mueve a B4 y tras B5 el alfil no viene a B3 sino que viene directamente a C2. Aquí las negras, para poder lanzar este peón de C5 y seguir con una masa de peones en el flanco de dama y también en el centro, pues suelen retirar el alfil a B6 y es cuando rompen las negras en D4. Por lo tanto, esta es una posibilidad que también es jugable tras este caballo F6 que hemos visto, jugar este D3 y no este enroque en corto, y tras ver estas líneas principales vamos a ver una partida muy instructiva que ya la tengo aquí preparada y fue entre Aronian con piezas blancas y Rayevov con piezas negras. Estamos hablando de la final del Earthings Masters, un torneo online que se jugó en internet y constaba de 2 jornadas, 4 partidas cada jornada, y en esta partida Aronian debía ganar sí o sí y sumar un punto para que intentar igualar el match completo que estaban jugando. Por lo tanto, vamos a ver una partida que los conceptos que hemos visto anteriormente pues se aplican a esta partida de una manera algo diferente. No obstante, esta continúa con caballo F6. Vamos a cambiar ahora, las negras las ponemos en la parte de arriba, las blancas aquí en esta parte de abajo. Aquí Aronian se enroca en corto y tras caballo por E4 no se juega este torre 1 tampoco D3 sino D4, como veíamos en la línea. Caballo D6 atacando el alfil captura en C6, D por C6
y tras D por E5, como comentábamos, recuperando el peón, además se ataca al caballo y aquí se cambian damas. Por lo tanto, hasta el momento todo igual. Aquí veíamos estas tres líneas con torre D1 jaque, caballo C3 o también H3, y en esta ocasión Aronian hace H3. Aunque Rayabov aquí ya cambia un poquito y así vemos dentro de estas líneas nuevas ideas y juega este alfil D7. Por lo tanto, este torre D1 que os comentaba, que de alguna manera, pues donde se ganaba un tiempo se perdía, en esta ocasión lo juega Aronian y es muy interesante, ya que está tocando este alfil, y aunque este rey ahora se quita, o para permitir que el alfil se pueda mover y se quita de la clavada, puede venir a E8 o a C8, viene a C8, pero aún así, como vemos, tiene que estar pendiente de este alfil, ya que está sin defender, atacado por la torre, por lo tanto no permite que esta torre de momento al menos se pueda desarrollar. La línea continúa directamente con G4, atacando al caballo, como veíamos solía venir a E7, y aquí directamente Aronian juega este caballo G5. Como vemos, no ha desarrollado todavía ninguna de las piezas en el flanco de dama, ni haciendo este caballo C3, ni haciendo alfil F4. En la primera línea veíamos que también era posible B3 para alfil B2, controlando la gran diagonal, pero en esta ocasión directamente, como decimos, tenía que salir de lo principal, juega este caballo G5, toca el punto de F7 y lo más importante es que ha liberado esta casilla para que venga este F4 directamente, como vamos a ver a continuación. Por lo tanto, esta partida continúa con alfil E8 para defender el punto de F7 y F4 directamente entrando así, o como vemos, pues de alguna manera es como un muro, ¿no?, de Berlín, que la idea, como estamos viendo, pues es atacar rápidamente con esta H3, G4, F4, pues el flanco de rey de las negras. La partida continúa con C5, aquí también Rayabov podía haber jugado este H6 expulsando al caballo, o incluso ese H5, cuando veíamos, si recordáis, ese H3, H5 para pelear por, o intentar, si no pelear por esta casilla de G4, sino intentar minimizar, ¿no?, este ataque de piezas o de peones blancos. No obstante, opta por este C5 y vamos a ver cómo siguen las ideas. Caballo C3 finalmente desarrollando y D6. Se controla o se defiende este peón, y como vemos, los peones por parte del flanco de dama pues se mueven mucho más despacio, ¿no?, de uno en uno. En cambio hemos visto aquí un G4, un F5 más fresco, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Es más lento el progreso por parte de las negras, por esos peones doblados. F5 sigue la partida por parte de Aronian, atacando ya a tope. Caballo C6 por parte de Rayabov, también atacando este peón que está sin defender, y tras alfil F4, que decíamos que tampoco era una diagonal muy buena a lo mejor para este alfil, de momento ya está defendiendo al peón de E5, y en cuanto se mueva el peón de E6, aunque no lo vemos en la partida, en alguna línea, pues es muy interesante, ya que el alfil toca C7 y además es donde se encuentra el rey en este momento. Por lo tanto, la partida continúa con caballo D4, se está tocando el punto de C2 que está sin defender, y aquí Aronian juega este rey F2. Permite esta captura, pero viene con una sorpresa incluida. Por lo tanto, en la partida se juega H6, pero vamos a ver qué es lo que pasa si se captura. Caballo por C2, la torre ataca al caballo, y tras caballo D4, caballo D5. Este caballo ya podría capturar en la próxima jugada si no hacen algo las negras y defienden este peón, y también de alguna manera es difícil porque tienen todas sus piezas en la primera fila y de alguna manera muy pasivas, a excepción de este caballo. Y como decimos, si surge este caballo por C7 y el rey recaptura, ya las blancas ganarían un peón, porque tras torre por D4 este peón no puede capturar, ya que está clavado por la torre de C1. Además, como comentábamos antes, ahora sí que este E6 cobra mucha fuerza, porque el alfil en C7 también estaría tocando. Por lo tanto, aquí Rayabov evita todas estas líneas, juega un H6 tocando al caballo, este vuelve a F3 tocando al caballo, o a la única pieza desarrollada por parte de Rayabov, de piezas negras, y aquí decide capturar en C2. Por lo tanto, la partida, tal y como habíamos comentado en la línea, continúa con torre C1, el caballo no viene a D4 sino a B4, y tras A3 el caballo
retrocede a C6. Por lo tanto, los últimos 5 movimientos de Radjabov ha sido este movimiento a D4, este H6 y posteriormente otros 3 movimientos de caballo. Como vemos, sus piezas están muy pasivas, muy activas las piezas de Aronian, y vamos a ver cómo continúa la partida. Continúa con este caballo D5 y tras ese movimiento caballo E7. Ahora es Radjabov el que quiere cambiar piezas, minimizar la posición y el ataque blanco. Aquí, en vez de retirar el caballo a C3, lo retira Aronian a E3. Cuenta con un peón de más actividad, pero prefiere no quedarse sin piezas, por decirlo así. Radjabov vuelve con el caballo a C6 para permitir el desarrollo, aunque sea muy cortito, por parte de este alfil, o cree más oportuno tener el caballo en esta posición. F6 sigue la partida y aquí se juega alfil D7. Realmente para las negras, aunque marca igualdad en el módulo, pues yo creo que sería bastante molesto este peón en F6. Sigue habiendo un 3 contra 2, las piezas muy activas por parte de las blancas y no se entra en esta línea. Por lo tanto, se juega este alfil D7, de alguna manera se controla esta casilla de F5 en caso de que el caballo salte y vamos a ver qué viene a continuación. Como vemos, Aronian muy agresivo y muy directo en el flanco de rey, y ahora vamos al flanco de dama. Mete este B4 y aquí Radjabov juega este G5 muy inteligentemente. Aquí podríamos pensar por qué no jugar un C por B4 y en caso de que las blancas capturen A por B, las negras ganan un peón. No obstante, aquí las blancas no tienen por qué capturar directamente y podrían jugar esta intermedia. F por G7, alfil por G7 y posteriormente A por B4. Si caballo por B4, ahora vendría este E6 nuevamente como veíamos en la línea anterior y fijaros qué fuerza tendría alfil y torre contra este rey. Por lo tanto, las blancas contarían con bastante ventaja. Se me mueve como ayer me pasara ahora. Por lo tanto, Radjabov juega este G5, además de atacar a este alfil que viene a G3. Fijaros cómo ha cortado estos 4 peones que estaban de alguna manera, que ya están cortados, vaya, que ya no hay ese 4 contra 3 que hemos visto con este G5, al menos de momento. Por lo tanto, en esta posición se juega, tras esta retirada de alfil, juega Radjabov este alfil E6. De alguna manera controla o corta ya cualquier posible avance, al menos de momento. Quizás este peón de H4 se puede mover, pero realmente ha hecho una labor excepcional. A este A6 también podría haber jugado caballo de 8 para traer el caballo, aunque decide defender directamente con el alfil en E6. La partida continúa, Aronian tiene que ganar y hacer algo. Juega este torre de 3 con la idea de llevar la torre a C3, pero permite a Radjabov jugar este rey B7. Ya esta torre puede salir, no de momento, ya que está controlada esta columna por la torre de D3, y cuando se mueve a C3 es ahora cuando Radjabov decide sacarla. Por lo tanto, ocupa una columna desocupada. La partida continúa con caballo F5. Decide no capturar este caballo, que aunque de alguna manera está bastante activo, es verdad que a 2 casillas hay un alfil. Por lo tanto, el alfil controla perfectamente todos los saltos del caballo y el caballo también a su vez controla el alfil. Pero en este caso pues es el caballo el que está en un modo más ataque. Aquí podríamos pensar que en este caballo, no hacer este caballo F5 por parte de Aronian y jugar este B por C5, con la idea de abrir líneas. En caso esta columna no sería la C, sino que se abriría la columna B. El tema es que aquí las negras no tienen por qué capturar con el peón, capturan directamente con el alfil y realmente están bastante mejor en la posición las negras. Por lo tanto, volvemos a la partida, se juega este caballo F5 y tras A5, como vemos a partir de ahora, el que toma el relevo es Radjabov y la partida cambia completamente y es él el que empieza a atacar. Tras este A5 se juega a B4, se ataca al caballo, este se retira a B7 atacando a su vez al peón de B5 y Aronian lo defiende con A4. De alguna manera, además, este caballo no tiene casillas, ya que lo controlan o en este caso el peón de B5, y en caso de retirarse este caballo a C8 tampoco tiene saltos buenos, porque los peones nuevamente blancos defienden cualquier posibilidad de este caballo que ha quedado muy pasivo. No obstante, en esta posición Radjabov juega este C6, doble ataque sobre este peón. Por lo tanto, Aronian está obligado de alguna manera a capturar
capturar. B por C6, caballo por C6, este caballo vuelve otra vez a la normalidad, por decirlo así, y tras rey E2 se juega caballo B4. La partida continúa con torre D1, se cambian torres, rey por D1 y tras este movimiento se juega caballo D5. Se está atacando a la torre y fijaros cuántos movimientos lleva ya este caballo. Es increíble la utilidad tan buena que le está dando Radjabov. No solamente ataca a esta torre, sino que presumiblemente pues va a jugar va a hacer una buena labor en el ataque negro. Tras este movimiento la torre se retira a A3 para controlar este peón de A4, ya que podría venir alguna idea por parte de las negras en llevar el alfil a D7 y tocar el punto de A4, y tras ese movimiento se juega C4. Se controla ya B3 y D3, este caballo va a aterrizar en una de estas casillas. Caballo D6 jaque, es por eso que tras este movimiento y como comentábamos este alfil es la labor que hace capturar, y además estos peones se han separado, ¿no? Es más difícil defender los dos. De hecho, este caballo podría capturar en F6, pero se meterían en un problema. No pasa en la partida, vamos a verlo. Tras caballo por F6, el alfil viene a E5 y realmente las negras han perdido la partida, o por lo menos el caballo, y si mueven el caballo cae la torre. Por lo tanto, antes de hacer ese movimiento o intentarlo, Radjabov retira la torre a D8. De momento este peón está defendido, ahora no lo está este peón de aquí, por lo tanto se juega alfil E5. Pero tras caballo B4, como sigue la partida, este caballo, como decíamos, aterriza en D3 y atacaría al alfil de casillas negras. Por lo tanto, Aronian lo retira, alfil G3, y tras caballo D3, como veíamos, se juega caballo D4. Se está tocando a este alfil, este se retira tranquilamente a D7 y toca de momento por una vez el punto de A4. Rey D2, torre E8 y tras caballo C2 se juega caballo C5. Ya el ataque es doble por parte de las blancas en A4. Aronian está perdiendo toda esa fuerza que tenía y en esta posición juega torre E3. La idea es cambiar torres, no es lo más aconsejable cuando quieres ganar una partida, pero es que se está quedando sin movimientos, ¿no? Y aquí nuevamente Radjabov hace un movimiento muy bueno, es hacer un jaque al rey. El rey se retira a C1 y captura el alfil en G3. La torre está obligada a capturar y retirarse. Por lo tanto, el control por parte de las negras es total. Se juega este torre E6 tocando ambos peones. Hay un tercero también tocado. Imposible defender todo. Aquí Aronian juega este torre C3 para capturar un peón, pero mientras tanto las negras pues capturan dos. Así sigue la partida con torre por F6, torre por C4 y tras torre por D6 se juega rey B2 y torre D3. En esta posición Aronian abandona, tiene dos peones tocados, solo uno defendido, por lo tanto el de D3 va a caer y mayoría por parte de las negras con los peones en el flanco de rey. Por lo tanto, una partida muy instructiva, sobre todo para lo que estábamos viendo en este vídeo sobre la defensa berlinesa. Espero que os haya gustado, darle un like y mañana más. Un saludo y hasta la próxima. Chao.